la cercanía se transforma en lejanía intelectual. ¿Por qué? Porque toda la información que nos transmite los encuentros cercanos parecen estar hechas para sabotear la idea de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres. El llamado fenómeno ovni, ¿es algo externo al ser humano o es algo interno al ser humano? Pues aquí voy a parafrasear a los clásicos cuando decían que el fenómeno era físico y psíquico, y te diré que el fenómeno se encuentra dentro y fuera de los testigos. Yo pienso que existe un agente externo, que es como yo lo denomino en mi teoría de la distorsión, que en un momento dado, bajo unas conjunciones que ni siquiera todavía podemos aventurar, entra en comunicación con la psique de los testigos, de los observadores, y extrae material que encuentra dentro de la mente de estas personas, no solamente relacionada con la ciencia ficción, con los viajes espaciales, sino cualquier tipo de información, y la distorsiona para introducirla en una proyección que crea conjuntamente con el testigo, pero que obviamente el testigo no es consciente de ello, y por eso encontraríamos explicación a por qué encontramos tantos elementos diferentes de un caso a otro. Sabes de sobra que ha habido intentos por parte de diferentes investigadores de establecer tipologías de humanoides o de las propias naves, y lo han tenido que dejar porque es prácticamente infinito. Entonces, de alguna manera, este agente externo, al conectar con la mente de las personas, obtiene un material que le ayuda a crear esa escenificación, digamos, proyección tridimensional, que prácticamente es indistinguible de la realidad ordinaria, que incluso puede contener materia, pero no siempre, y esto también explicaría por qué es otro hecho que los ufólogos tradicionalistas, o sea, los que piensan que estamos ante un evento de encuentro con una civilización extraterrestre, no pueden explicar, es que ante las mismas circunstancias no siempre encontramos los mismos efectos. Por ejemplo, cuando un testigo va con su vehículo y se aproxima a un ovni, a un platillo volador, en ocasiones detiene el coche y en otras no. En ocasiones se producen quemaduras y en otras no. Cuando tenemos los mismos elementos en juego, pues no encontramos los mismos resultados. De alguna manera, esto parece indicar que la participación del testigo tiene que determinar muchos de estos elementos que encontramos o dejamos de hallar en los episodios ufológicos. Y por eso creo que algunos testigos tienen suficiente potencial como para que su experiencia tenga cierta materia, tenga incluso el testigo pueda tocar el objeto y pensar que físicamente está allí, pero siempre se ha anotado que inclusive cuando el objeto ha dejado huellas sobre el terreno, estas no se corresponden a las que realmente podría dejar si un objeto físico que hubiese estado allí. Por ejemplo, ha habido casos como ocurrió en Murcia, en Zangonera la Verde, en que unos adolescentes vieron el descenso de una nave y se toparon con un gigantesco humanoide. Pues los investigadores calcularon que el humanoide había andado desde el lugar que aterrizó el objeto entre el ida y vuelta unos 800 metros. Encontraron las huellas del vehículo, del supuesto vehículo extraterrestre, pero solamente encontraron 2 huellas del gigante, cuando por las características del terreno debería de haber dejado más evidencia. Y por ejemplo, ha habido aterrizajes donde ante un terreno de iguales características se han encontrado las huellas de las patas del tren de aterrizaje de los humanoides, y en otros no. Entonces, de alguna manera, todos estos detalles nos indican de que la participación del testigo va más allá de la de ser un mero espectador, un mero cronista que está tomando
nota de algo que está viendo, sino que está participando. Y volvemos al ejemplo del caso de Juan González Santos. Juan González Santos decía que había visto en el fuselaje un símbolo. Él decía que era una especie de esvástica, pero achatada, que no era exactamente una esvástica. Cuando yo hablo con Juan González Santos, en aquella época donde todavía mis ideas sobre la teoría de la distorsión eran prácticamente embrionarias, él me comentó que era un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial y concretamente al bando nazi. Entonces yo creo y estoy convencido de que todos esos elementos únicos e incomparables e inconfrontables con otros episodios que encontramos en los episodios ufológicos, los avistamientos, cuando un testigo dice que ha visto un símbolo muy determinado, por ejemplo, cuando Betty Barney Hill, en este caso Betty, habla de que le mostraron un mapa y fue capaz de dibujarlo bajo hipnosis, pues todos estos elementos que son excesivamente llamativos, los podemos encontrar en la psique de los testigos a poco que nos forcemos en buscarlo. Hubo, por ejemplo, una testigo que había visto un objeto en forma de pirámide, y hablando con ella, pues me enteré que era una gran aficionada a la egiptología y que desde muy joven había sentido fascinación por las pirámides. Y qué curiosidad que se había topado con un ovni en forma de pirámide. Con esto no quiero decir que esté fabulando o que haya sido presa de alguna psicosis, de ningún tipo de alucinación, sino que simplemente cuando este agente externo conecta con la mente de las personas, ve la información que tiene de cualquier ámbito y decide incluirla en la proyección que está recreando para fabricar una visitación extraterrestre solamente en apariencia, pero nada de lo observado, y esto es también importante señalarlo, existe ni antes ni después de que sea observado, solamente existe el durante, y nada está prefijado, ni la apariencia del objeto, ni la tipología de los humanoides, ni siquiera las acciones. Todo se va creando en el mismo momento en que se inicia este contacto, como un sueño, por utilizar una analogía que podamos entender, aunque estemos ante un fenómeno diferente en finalidad y naturaleza, pero que sí se comporta con un mecanismo, con un proceso muy análogo y muy similar al de las experiencias oníricas humanas, y esto también resolvería otro de los grandes enigmas de la ufología, que es el factor absurdo. Esto que todos los investigadores nos hemos topado en los encuentros, estos detalles que parecen ilógicos, que no tienen ningún sentido, pero que obviamente si estamos ante un proceso similar al onírico, todos sabemos que los sueños tienen estas formas de expresión mediante el absurdo sobre las situaciones un tanto surrealistas, y por tanto yo creo que no hay que buscar ni darle mayor trascendencia al factor absurdo. Por ejemplo, Jacques Vallée decía que las inteligencias, el sistema de control que él pensaba que estaba detrás de las apariciones de los no identificados, incluían estos aspectos extraños. Por ejemplo, el caso de Joel Simonton, que se encontrara el testigo a los extraterrestres haciendo unas galletitas, unas tortas en una parrilla dentro del platillo volador. Pues todos estos aspectos, según Jacques Vallée, serían incluidos por esta inteligencia, por este sistema de control, para que cuando esta persona lo contase a los medios de comunicación, a los periodistas, a los investigadores, a otras personas, a sus vecinos, a sus familiares, pues no le creyesen, puesto que dirían, bueno, ¿y qué van a hacer unos extraterrestres con una parrilla? Pues no, yo creo que tiene una solución mucho más simple que todo eso, porque incluso si siguiéramos este planteamiento de Jacques Vallée, que por otro lado ha tenido unas aproximaciones espectaculares y fuera de toda duda, y ha contribuido a este avance en la ufología, pero si partimos de ese pensamiento, pues los extraterrestres, o en este caso el sistema de control, debería de saber lo que es la lógica humana para incluir algo ilógico, absurdo o risible, cuando yo creo que estamos simplemente ante un proceso mental que su mecanismo, su proceso de fabricación, de elaboración de esta proyección, pues se realiza mediante este mecanismo
que es parecido a lo onírico, y que el componente absurdo que nosotros vemos en los sueños, donde podemos estar hablando con un familiar fallecido hace ya varios años, pero que en ese momento nos parece lo más normal del mundo, pues yo creo que encontraríamos una explicación a este tipo de causas que vemos en la casuística y que nos llena de asombro, pero que realmente puede tener una explicación mucho más sencilla de lo que creíamos hasta el momento. Recordemos que ya bien lo mencionaste, que tú eres el autor de la teoría de la distorsión. Te quería hacer dos preguntas muy concretas que por ella las respondiste en la extensa respuesta, valga la redundancia, pero quería hacer hincapié. Vos hablas de la importancia del testigo y te pregunto, ¿cualquier persona, eh, digamos, está capacitada o tiene las virtudes o propiedades para ser parte, para presenciar el fenómeno ovni? ¿O hay personas que por alguna cuestión psíquica, digamos, nunca van a tener contacto con el fenómeno ovni? Bueno, esta es otra de las preguntas del millón de dólares, que si tuviéramos la respuesta, pues solucionaríamos muchos enigmas asociados al fenómeno ovni. Los investigadores se lo han planteado prácticamente desde sus inicios, porque hay personas que tienen esa particularidad de encontrarse incluso varias veces a lo largo de la vida con estos fenómenos. Yo, por ejemplo, que he viajado por medio mundo y he visitado diferentes enclaves relacionados con el tema OVNI, nunca he tenido ningún tipo de experiencia. Yo creo que cualquier persona puede tener este tipo de experiencia. Lo que ocurre es que deberíamos de conocer cuáles son los factores que se conjugan para que esta persona pues tenga acceso en ese momento a ese otro tipo de realidad, porque también es un hecho notorio de que el avistamiento ovni, sobre todo los encuentros cercanos, no se producen de la misma forma que cuando uno, por ejemplo, está viendo el vehículo del vecino pasar. Son muchísimos los testigos, perdón, que afirman que mientras están delante de esa escena, el tiempo no parece transcurrir, e incluso el sonido ambiente desaparece, no se escuchan los animales del campo, del bosque, ni siquiera la brisa parece correr. En dos casos concretos de encuentros cercanos aquí en Algeciras, testigos sin ningún tipo de conocimiento, cada uno de la experiencia del otro, me contaron que habían tenido esa sensación de campana de aislamiento. Juan González Santos me dijo que la carretera que estaba muy cerca de donde había aterrizado aquel objeto es la Nacional 340, que une la localidad de Algeciras con la capital, con Cádiz. Incluso en la década de los 80 era muy transitada por vehículos. Por Juan González Santos no solo me añade el detalle de que parece que el tiempo se ha detenido, sino que no hay ningún tipo de vehículo que transite por esa carretera, y que solamente cuando el objeto se pierde en la lejanía es cuando vuelven a pasar vehículos. Entonces, de alguna manera, esto nos indica otro aspecto a tener muy en cuenta, y es que el fenómeno OVNI parece transcurrir en una porción de realidad que normalmente parece vedada o velada a nuestros sentidos normales. José Juan Rivera, que se encontró con un humanoide en el año 66 en el faro de Punta Carnero en Algeciras, también decía que antes de ver cómo esa especie de mono se cruzaba por delante de su motocicleta, lo primero que le llamó la atención era que todo el sonido ambiente había desaparecido. Por tanto, yo creo que la participación de los testigos es fundamental para comprender cómo se desarrollan las experiencias, y sobre todo dónde se desarrollan estas experiencias, que yo creo que también es otra de las preguntas clave, puesto que hasta el momento los ufólogos de toda la vida, los defensores de la hipótesis extraterrestre, pensaban que esto era como el que está viendo, como te decía, a tu vecina que está bajando la compra del coche, o está viendo cómo el vecino está regando las plantas de su jardín. Esto no es así.
esto no es así. Parece que de alguna manera hay una serie de anomalías que parecen señalar que existe, lo que yo creo, mediante esta conexión entre el agente externo y la psique de los testigos, algún tipo de estado alterado de conciencia que nos hace acceder a otro tipo de realidad, que incluso puede transcurrir en un tiempo diferente al nuestro, pero no es porque el fenómeno OVNI a través de tecnología o de acceso de un universo a otro establezcan algún tipo de alteración temporal, sino simplemente porque la mente funciona y los neurocientíficos cada día descubren nuevas cosas de cómo nuestro cerebro funciona muchas veces, sobre todo en la experiencia del sueño, cuando hacen mediciones y tal, se ve que el tiempo transcurre de una manera totalmente diferente a lo normal. Me surgen un montón de preguntas para hacer a partir de todo lo que estás comentando, pero obviamente no me quiero extender demasiado. Pero sí te quiero preguntar algo muy puntual. Cuando el fenómeno, según tu teoría de la distorsión, ¿no? Cuando el fenómeno ovni se está manifestando ante un testigo, ¿no? Digamos, el testigo está viendo una nave o un ser. ¿Qué tan real o qué tan tangible es esa nave y ese ser en ese momento? Bueno, tan real como en el momento que está transcurriendo esta experiencia, la persona que lo ve le importa un bledo o le importa un pimiento que el objeto deje huella o no las deje. Para él tiene una realidad en cuanto él está observando algo que se escapa a su discernimiento. Que después vaya con el investigador de turno y vean que, por ejemplo, el terreno es arenoso y que si realmente una nave física hubiese estado allí, hubiera dejado las marcas, al testigo le da igual. Los investigadores nos planteamos dudas, pero para el que lo ha vivido, digamos que la física del fenómeno sería como una evidencia que respaldara su testimonio delante de otras personas, pero realmente todo aquel testigo que ha tenido un encuentro próximo con estos artefactos y ha visto a sus tripulantes, está completamente seguro de que lo que ha visto es real, independientemente que aquello sea una proyección, ¿me entiendes? Y que de alguna manera entraríamos también en que si muchas veces este tipo de encuentros se producen solamente a nivel mental y no necesitarían ni siquiera de producirse una proyección externa que puede ser vista por más personas, obviamente, pero hay otro tipo de eventos que imagino que habrás anotado alguno, o habrás leído alguno a lo largo de todos tus años dedicados a esta temática, donde el aterrizaje se produce en un lugar que, si realmente fuera cierto, entendido esto como una máquina de chapa y tornillos, pues otros vecinos, otras personas del entorno lo hubieran visto. Sin embargo, esto no se produce. ¿Por qué? Porque yo creo que en ocasiones el fenómeno ovni, el agente externo, no necesita proyectarlo fuera, lo hace dentro, pero realmente, incluso en la física cuántica y las nuevas evoluciones que se están produciendo en el terreno de la psicología, ya habla que un evento psicológico de cierta fuerza tiene la entidad de realidad para el que lo vive, independientemente de que esta pueda ser después entendida o transferida mediante la comunicación verbal o escrita y que pueda ser entendida por otra persona, pero para el que lo vive tiene una entidad física que es indiscutible en cuanto que le deja una huella indeleble en su mente. Y yo creo que por eso muchas veces cuando los testigos ven el despegue de estos objetos, pues muchas veces atraviesan cables de alta tensión, ramas de árboles, sin producir ningún tipo de ruido y sin producir ningún tipo de daño, sin dejar huellas, porque yo creo que en muchas ocasiones incluso cuando sean proyecciones sobre el terreno, pues no tienen ningún tipo de carga física, pero en un momento dado el agente externo, en conjunción con el testigo, puede crear materia efímera y todos los elementos que se ven en la proyección pueden tener una capacidad
de producir huellas de quemaduras y tal. Y además, es un detalle curioso, Carlos, y perdona por extenderme tanto en, en la respuesta, pero que, como estarás viendo, es un tema que me apasiona. Por ejemplo, el tema de las huellas que los investigadores encontramos después de un aterrizaje OVNI no dejan de ser distorsiones de lo que cualquier persona imaginaría encontrar después de un aterrizaje de una nave espacial, o quemaduras, manchas de aceite, tornillos que se sueltan, una serie de elementos que realmente están más asociados a la aeronáutica, a la maquinaria, a los medios de transporte terráqueos, que a lo de una supuesta civilización extraterrestre, porque tú imagínate que una nave manufacturada, fabricada en un lejano planeta, al interactuar con nuestro medio ambiente, al despegar, cambiase, por ejemplo, la tonalidad del terreno, todo, la roca, la hierba, la arena, la cambiara al color azul. ¿Por qué no se produce esto? Porque nadie piensa que esto es lógico, o que esto esté asociado a las marcas, a las huellas que pueda dejar el desplazamiento de un vehículo espacial. Y encontramos siempre el tipo de marca, el tipo de huella, el tipo de rastro que asociamos a los vehículos terrestres. Como digo, quemaduras, roturas de árboles, manchas de aceite, escoria metálica. Y claro, los investigadores no han pensado, bueno, ¿cómo puede una nave salvar las distancias astronómicas, y nunca mejor dicho, que separan los planetas, nuestro vasto universo, y vienen a nuestro planeta, aterrizan y pierden un tornillo? Ujú. El fenómeno OVNI puede distorsionar físicamente el entorno donde está el testigo, es decir, por eso el fenómeno OVNI deja huellas, por más que no haya habido una nave posada en el terreno. Sí, sí, sí. En el momento que crea, estamos hablando de que el agente externo, cuando conecta con la psique de las personas, proyecta una imagen tridimensional donde están los ocupantes, la nave y tal. Y si yo creo, por la participación del testigo, que es la que va a determinar ciertos factores, la carga mental de energía envuelta en esta proyección es lo suficientemente fuerte, pues el objeto va a ser físico y va a dejar huella. Y ya te digo, si el testigo se acerca, como ocurre en muchos episodios, es capaz de tocar y de incluso apretar la mano de los presuntos alienígenas y no tener ningún tipo de duda de que aquello es real y es material y es físico. Pero incluso no teniendo esta carga de materia, la imagen creada es indistinguible de la otra realidad que lo rodea, que la circunda, ¿me entiendes? En el momento que se produce esta proyección, que puede ser observada, porque también otra de las dudas que asalta a los lectores, al público que viene muchas veces a verme en conferencias, y es que, porque muchos confunden algunos de la terminología que yo utilizo, y creen que defiendo que esto es una especie de alucinación, de enfermedad psíquica, que estamos ante gente que está de alguna manera desvariando. No, no. La proyección, cuando se produce fuera de la mente, puede ser observada por más personas, y todos jurarían por sus barbas, por sus cabellos, que aquello está allí y que está posado, y que en apariencia es una nave espacial, y que de él han bajado unos seres extraterrestres. Pero fíjate que no puedo pasar por alto de que los investigadores, en un principio, cuando a finales de la década de los 40, principios de los 50, básicamente tenían sobre la mesa de estudio solamente avistamientos lejanos, pensaban que esos relatos que empezaban a brotar de gente que decía que los veía de cerca, que veía cómo aterrizaban, que veían a sus ocupantes, los investigadores se frotaron las manos pensando, vaticinando que encontrarían la solución del problema. ¿Por qué? Porque a menos distancia, más información del fenómeno. Pero sin embargo se produce una paradoja curiosísima: la cercanía se transforma en lejanía intelectual. ¿Por qué? Porque toda la información
que nos transmite los encuentros cercanos parecen estar hechas para sabotear la idea de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres, por todas las circunstancias que hemos estado comentando, incluso el hecho de que no hay un hilo conductor que nos lleve a una gran trama, a una gran historia que podamos seguir en el transcurso de los años, uniendo varios casos ocurridos, ya no te hablo en diferentes partes del mundo, sino en localidades concretas o en países concretos, una gran historia global que nos pueda situar que el mismo extraterrestre ha estado en diferentes puntos, que ha hablado con gente, que le ha transmitido información que se puede verificar de anteriores avistamientos. Esto jamás se ha producido, y esto es también un elemento muy extraño, que no hayamos podido confirmar un encuentro con información de otro. Tú eres autor de varios libros, y particularmente el último, donde haces como una introducción a esta teoría de la distorsión que estuviste hablando, que se llama Encuentro cercano con ovnis, una arquitectura psíquica desconocida, introducción a la teoría de la distorsión. Contanos brevemente de este libro y cómo puede hacer la gente para acceder a este libro y a tus otras obras. Bueno, mi último libro, Encuentros cercanos con OVNI, como bien apunta, es una introducción a mis ideas, a mis planteamientos sobre el fenómeno OVNI. Está editado por la editorial Guante Blanco de Alberto Cerezuela, que ha apostado por este libro, dentro de una colección que se llama El Círculo del Misterio, donde también ha publicado la amiga Débora Gosten y otros grandes investigadores, como Mariano Fernández Urresti, David Pina, y creo que es una buena introducción a algunos de mis ideas, que pienso extenderme más en un futuro libro donde ya entraré a saco con toda la información y con todo lo que he podido estar averiguando sobre el fenómeno OVNI durante estas 3 décadas que llevo ya a mis espaldas detrás de los escurridizos objetos voladores no identificados. Pero para todo aquel que esté interesado, pues lo puede hacer a través de la página web de la propia editorial de Guante Blanco, de otro portal que utilice normalmente para comprar libros, o si se encuentra mal de dinero, puede acceder a mi página de internet dedicada básicamente a la teoría de la distorsión, donde tengo cerca de 30 o 40 artículos y que los puedes leer sin ningún tipo de problema, a poco que teclee en Google, en San Google, que nos responde a casi todo, poniendo las palabras Caravaca, OVNI y teoría de la distorsión. Tiene un montón de artículos que leer. Sé que mi editor a lo mejor no prefiere que la gente compre el libro, pero sé que los bolsillos de la gente muchas veces no es el más adecuado para hacer este tipo de dispendio, y Internet pues nos ofrece también la oportunidad de indagar gratuitamente en todas estas cuestiones, y si después le llama la atención y quiere profundizar un poco más, pues le aconsejo que compre el libro. José Antonio, finalmente, si alguien quiere contactarse contigo, o escribirte o lo que sea, ¿tenés algún mail? ¿Cómo puede hacer la gente? Pues puede hacerlo a través de un email, jacaravaca 101 @hotmail.com, o a través de la Ouija. O a través de la Ouija. A través de la Ouija solo respondo los domingos por la noche. José, realmente muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Quedan muchas cosas por hablar que seguramente más adelante te voy a molestar de nuevo para seguir profundizando. Estoy deseando de volver a estar poseído por los demonios, y agradecerte, como aventuraba al inicio de esta estupenda conversación, que lo haces de una forma muy amena, muy cercana, y me he sentido muy, muy, muy a gusto, y te deseo muchísimo éxito en tu nueva etapa de divulgación a través de este canal de YouTube.